Bienvenidos. Israel versus Hamás, la guerra definitiva. Con esa pregunta empezamos el capítulo especial del día de hoy acá, en el nombre del Padre. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de la historia del establecimiento del Estado de Israel, tomando solamente el siglo XX. Toda la historia milenaria de Israel es muy larga y compleja, por eso haremos videos especiales tratando ese tema, quizás invitando a un historiador experto en el tema. El año 1917 se da la Declaración de Balfour, donde el Reino Unido reconoce la posibilidad de que Israel tenga un Estado, pensando incluso que eso no va a influir en la diversidad religiosa que había en la Palestina, donde habían árabes, cristianos y judíos. El año 1947 la ONU hace una declaración donde cree que puede existir el Estado árabe y Estado judío, es decir, dos estados en el territorio denominado Palestina desde el tiempo de los romanos. El año 1948, el último soldado del Reino Británico, del Reino Unido, deja Palestina e inmediatamente Israel declara la independencia o declara el establecimiento de su Estado. A la cabeza de Israel, el señor David Ben-Gurión. Esto provoca la primera guerra árabe-israelí el mismo año, en 1948, donde participa Egipto y otros países y evidentemente es ganada por Israel. El año 1956 se da la guerra del Canal de Suez. Ya tenían problemas con el Canal de Suez, por supuesto, incluso muchos países occidentales con Egipto. Y en esta guerra evidentemente participa Israel y también derrota a Egipto y a sus aliados. El año 1967 está la Guerra de los 6 días, que es muy especial porque Israel ya había avanzado económicamente y también militarmente, estaba mejor armado e hizo un ataque preventivo hacia Egipto y otros y destruyó las capacidades de estos y evidentemente los derrotó en 6 días. En 1973, esta fecha es muy importante porque tiene relación con los ataques que fueron realizados en días anteriores, está la guerra de Yom Kippur, que es una festividad judía donde participó Egipto y Siria contra Israel. Israel, por supuesto, salió victorioso también de esta guerra. El año 1979 es importante porque se empieza a fraguar y a firmar un tratado de paz entre Egipto y Israel, impulsado por el presidente de la época de Egipto, que a la postre fue asesinado por grupos extremistas del mismo país. En 1987 se da la primera intifada, que más o menos significa el levantamiento, ¿cierto?, en la franja de Gaza, que es el pueblo de Palestina que se levanta contra las fuerzas de seguridad de Israel, pero la verdad que los atacan con piedra, etc. Entonces esa fue la primera intifada que duró y que tuvo costos importantes. En 1988 la OLP, Organización de la Liberación Palestina, que tenía a la cabeza el señor Yasser Arafat, reconoce a Israel como un Estado soberano y además decide o promete dejar el terrorismo como acción política. El año 1993 se firma la paz, el Acuerdo de Oslo. Estaba también el mismo Arafat y también Rabin por parte de Israel. Arafat a la cabeza en este caso de la Autoridad Nacional Palestina. El año 2000 se produce la segunda intifada, ya que un candidato judío, el señor Ariel Sharon, muy importante, visita la explanada de las mezquitas, lo que provoca la reacción y el odio del pueblo palestino y de otros sectores árabes que también se levantan contra las fuerzas de seguridad. Y el año 2017 está la tercera intifada de menor duración y más baja intensidad, que es provocada cuando el presidente Donald Trump de los Estados Unidos de Norteamérica cambia su embajada desde Tel Aviv, que es lo tradicional donde están las embajadas internacionales, hacia Jerusalén, que es la ciudad 3 veces santa y que está en disputa. Santa para el catolicismo y el cristianismo por Jesucristo, ¿cierto? Para el Islam, porque se supone que es el lugar donde Mahoma asumió hacia los cielos, el tercer lugar más santo de la gente del Islam, y también, por supuesto, de los judíos, donde están los templos y queda todavía un pedazo del muro de los lamentos. La historia, incluso en el siglo XX, es bastante más compleja. Evidentemente, Israel está constantemente en tensión con sus vecinos, aunque en los últimos años ha bajado un poco y ha logrado llegar a acuerdos. Incluso hoy en día se está tramitando o se está llevando a cabo un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Y en este momento es cuando es atacada por este grupo extremista llamado Hamás. Eso lo vamos a ver en la actualidad acá, en el nombre del Padre. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es Hamás. Hamás significa Movimiento de Resistencia Islámico. Se creó durante la intifada del año 1987, que fue en contra de la ocupación
del ejército israelí de la Cisjordania y por supuesto de la Franja de Gaza. Fue fundada por el jeque Hamed Yassin y la idea de Hamás, el fin último, es la creación de un Estado fundamentalista islámico palestino. Han tenido varias guerras o enfrentamientos durante los últimos años con el Estado de Israel. Esta no es la primera. Lo que pasa es que probablemente esta sea la más cruenta y se le compara evidentemente con la guerra de Yom Kippur del año 1973 porque pilla al ejército israelí, al Estado, desprevenido. Muchos se preguntan cómo la inteligencia de uno de los ejércitos más modernos y eficaces del mundo fue sorprendida por un grupo que, si bien es extremista, declarado terrorista por muchos países del mundo como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, puede tomar por sorpresa a uno de los ejércitos y de los sistemas de inteligencia más avanzados del mundo. Ahora vamos a hablar de lo que pasó acá entre Hamás e Israel en el nombre del Padre. Bueno, y ahora tenemos que hablar de qué pasó este sábado 7 de octubre a partir de las 6:30 de la mañana. Varios milicianos o componentes de Hamás, que como dije anteriormente es denominado como grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países, asaltaron el territorio de Israel a través de lanchas por la costa, que según los efectivos militares de Israel fueron interceptadas, parapentes por el aire, túneles y también botando con grúas y también con explosiones las rejas protectoras que separan el territorio de Israel con la Franja de Gaza. La pregunta es cómo este movimiento terrorista islámico que controla desde finales del 2006-2007 el territorio de Gaza pudo sorprender a las fuerzas militares de Israel, que son una de las más modernas del mundo y con uno de los mejores sistemas de inteligencia del mundo, donde está también incluido el Mossad. ¿Qué es lo importante? Que en todas las otras intervenciones y enfrentamientos que ha tenido Hamás con Israel, no habían llegado a tal nivel de audacia de penetrar el territorio israelí, incluso, según ellos, tener 53 rehenes, entre los que cuentan altos mandos militares, en palabras de Hamás. Por supuesto que también atacaron con cohetes. Según la información que ha entregado el mando militar israelí, fueron cerca de 2.200 cohetes desde Gaza hacia el territorio israelí. Según los portavoces de Hamás, son cerca de 5.000. Evidentemente, eso denota ayuda de otras potencias. Muchos, por supuesto, apuntan a Irán en cuanto a la ayuda militar para el movimiento Hamás. ¿Qué busca Hamás, en definitiva? Como dije anteriormente, el establecimiento de un Estado fundamentalista islámico. De hecho, Hamás no reconoce la existencia de Israel como un Estado y por eso se opuso, por ejemplo, al Acuerdo de Paz de Oslo del año 1993, donde estaba Yasser Arafat a la cabeza de la autoridad palestina. ¿Cuál fue la respuesta, evidentemente, de Israel? Que se vio en shock, que se vio sorprendido, tanto su población como sus políticos, como su mando militar, fue por supuesto el bombardeo de lugares estratégicos dentro de la población civil de la Franja de Gaza. Evidentemente el poderío militar convencional entre Israel y Hamás no tiene comparación, pero el modus operandi de Hamás, que en este caso mostró una incursión bastante más preparada, sofisticada, no tan solo por el ataque aéreo, sino por el ataque a través de tierra, mar y aire al mismo tiempo, muestra evidentemente que hay falencias en la inteligencia y en el sistema de seguridad israelí, uno de los más avanzados del mundo. De hecho, Israel está a la cabeza de la investigación y del desarrollo de tecnología militar, incluso la exporta a muchos países del mundo. ¿Cuál es el problema? Que atacaron población civil. Hasta el día de ayer se hablaba de cerca de 300 muertos y más de 1.000 heridos solamente en Israel, 200 y tantos muertos, muchos heridos, por supuesto, también en Palestina, que se lamenta de ambos lados, pero hoy en día las cifras van subiendo. ¿Qué podría pasar? Evidentemente este ataque ha sido condenado por la mayoría de los países del mundo. Estados Unidos, a través de su presidente Joe Biden, le dio el apoyo incondicional a Israel. De hecho, mencionó que desde el momento mismo del año 48, cuando Israel se declara como Estado independiente, Estados Unidos a los 10 minutos ya lo estaba apoyando. Y evidentemente
el apoyo a un grupo como Hamás, que controla la Franja de Gaza, pero es básicamente un grupo terrorista, viene de algunos países del mundo árabe o de algunas organizaciones. ¿Qué puede pasar? Evidentemente, Israel tiene una presión muy grande de acabar con Hamás, pero está entre medio de la población civil, tanto israelí como, por supuesto, la población civil palestina. Un escenario complejo, en un momento donde Israel incluso estaba llegando a acuerdos de paz, algunos tratados con Arabia Saudita, que Hamás y otro grupo fundamentalista de la región arábica no lo veían con buenos ojos, pero evidentemente esto es un golpe muy importante para Israel, para la estabilidad de la región y por supuesto también para la población civil de Palestina, de Israel y de todos los lugares circundantes. Lamentable, esa es la situación que evidentemente se va recrudeciendo, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días en esta situación entre Hamás e Israel, acá en el nombre del Padre. Bueno, y en este caso no hablamos de conclusión porque es un tema muy complejo, hablaremos de opinión. Desde el año 1948 con el establecimiento del Estado de Israel, el 47 con la declaración de la ONU de 2 estados, uno para Israel y uno para los árabes, que este sector, esta zona geográfica ha estado convulsionada. Con todas las guerras, hablamos de la de Suez, de la guerra de los 6 días, de la guerra de Yom Kippur, que pilló también desprevenido al ejército israelí, que fue un poco el caso de ahora, y además que se hace en la misma época del año. Las intifadas del año 1987, donde surge Hamás como un grupo más extremo, y también las conversaciones o acuerdo de paz del año 1993 en Oslo, donde estaba Yasser Arafat a la cabeza de la Autoridad Nacional Palestina y, por supuesto, la oposición de Hamás a ese acuerdo. Las posteriores intifadas y también desde el año 2000, 2006, 2007, que Hamás controla la Franja de Gaza y los enfrentamientos que ha tenido con Israel, pero que en ningún caso llegaban a este nivel de sofisticación, a esta cantidad de misiles o cohetes lanzados en un solo día y tampoco a la cantidad de muertos. La comunidad internacional o la ONU no tiene la fuerza suficiente para terminar con el conflicto y no la tiene nunca cuando está involucrado una gran potencia. En el caso, por ejemplo, de Rusia-Ucrania, de Estados Unidos en todos los enfrentamientos, en este caso de Israel. Lamentamos profundamente las bajas, la muerte de población civil, tanto en Palestina como en Israel. Pero entendemos que es una situación compleja, tanto por la historia vivida durante el siglo XX del pueblo de Israel, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi, pero también del pueblo palestino desde el año 48 hasta la actualidad e incluso antes. La situación no es fácil. Está Jerusalén por medio, ciudad santa para el judaísmo, el cristianismo y también para el islam. Está toda la parte de Cisjordania, por supuesto, la Franja de Gaza. ¿Habrá alguna solución pronta? Eso es algo muy difícil. Lo que esperamos es que por lo menos las hostilidades, los enfrentamientos terminen y que no haya más bajas civiles ni tampoco militares. Eso es lo que nosotros pensamos en una situación compleja y delicada. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios. Con el mayor de los respetos en este caso, pero siempre con fundamento, acá en el nombre del Padre. Nos vemos en la próxima.